Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Martínez Fernández. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México del octavo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Actualmente curso estadía 2 y a continuación voy a realizar la presentación de los resultados de la estrategia educativa que implementé. Esta parte corresponde a mi reporte final. Ok, perfecto. Bueno, pues a continuación, como mencionaba, vamos a presentar los resultados de haber utilizado esta estrategia educativa. Me gustaría poder compartir los datos relevantes de la institución. Bueno, pues la institución en donde realicé mis prácticas se llama Jardín de Niños General de la Luz Enríquez. eh, Pertenece a la zona escolar 168 de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Está ubicada en la colonia Peloteros, en donde el promedio de estudio aproximado de los habitantes de la colonia es de 9 años cursados únicamente. Eh, la población total del jardín de niños es de 120 alumnos aproximadamente igual, ya que en el transcurso del ciclo escolar se dan bajas y también se dan altas. Bien, actualmente en tema nutricional, el jardín de niños no cuenta, sí, con un personal titulado en el área de nutrición, pues para poder orientar a la población, a su población, ¿no? En este caso, tanto a padres de familia como tutores como alumnos. Y otro dato relevante en cuestión de la nutrición es que el jardín de niños, sí, actualmente participa en la elaboración de desayunos calientes en días de asistencia escolar. Estos desayunos, el preescolar, el jardín de niños, perdón, los brinda a un bajo costo pues la intención de tener esta iniciativa es poder ayudar a la economía familiar por la zona en la que se encuentra el jardín de niños y pues potenciar el desarrollo también no físico y emocional también de los pequeños, de tener seguridad de recibir un alimento todos los días, por lo menos poderlo proveer, y el costo pues es bastante accesible. Ok, ahora nos vamos con la descripción de los participantes. Muy bien, quienes fueron los participantes de recibir esta estrategia educativa, pues la invitación fue de forma general para todos los padres de familia y tutores que desearan asistir. Aquí está a la plática taller Aprende a comer saludable, con la intención de mejorar el estado nutricional de sus familias y obviamente de sus pequeños. Ajá, ya que en la evaluación nutricional que yo realicé en esta institución, sorprendentemente el resultado no fue obesidad o sobrepeso como en otros casos, ¿no? Aquí pues la variable que más tuvo mención fue una talla baja. Entonces, pues básicamente los participantes fueron estos, ¿no? Eh, la invitación a los padres de familia para poderse enterar de los resultados, así como de la implementación de pues la estrategia y poderla llevar a casa, ¿no? Para mejorar el estado de nutrición tanto de sus familias como de los pequeños. Bien, esto era lo que les comentaba de la evaluación nutricional, los resultados que se realizó. Aquí podemos ver que pues los resultados que nos arrojaron pues son
alarmantes porque la parte nutricional al final de cuentas sí está afectando y está afectando a los pequeños, pues en que tengan un crecimiento bajo. Ajá. Entonces, tenemos que hay algunos casos en donde pues la talla, hay desmedro en talla, por ejemplo, que son los casos más sobresalientes con peso saludable, pero aunque los niños hayan alcanzado el peso, tienen talla baja y obviamente esto no quiere decir que sean niños nutridos. Encontramos pues casos de desnutrición en donde el foco de alerta está qué tipos de alimentos están consumiendo los pequeños en casa, qué tipo de alimento, aunque estén alcanzando el peso, los nutrientes no están siendo suficientes para darles el potencial de crecimiento. Y también la otra variable que encontramos, esta es una, y la otra variable que encontramos, aquí se tapa un poquito por la cámara, pues es desmedro en talla, que es igual talla baja con bajo peso y en riesgo de desnutrición. Estamos hablando aquí de otra variable que encontramos en donde pues tenemos niños con talla baja, peso bajo y pues están potencialmente en riesgo de desnutrición. Los niños no están creciendo bien. Entonces, pues parte de pensar en esta estrategia principalmente fue en poder hablar con los padres, poder hacer conciencia, obviamente trabajar con los niños en las aulas también, porque también se trabajó, pero me importaba mucho junto con los directivos del colegio al saber esta situación, poder orientar a los padres y ver reflejado, ¿no? Este, esta orientación, esta parte de la estrategia en ver mejoras de salud en los pequeños y pues también en los hogares, ¿no? Bueno, a continuación pues voy a hacer la descripción de la descripción de la estrategia educativa y bueno, básicamente la descripción está realizada en esta parte en donde menciono que la estrategia que se llevó a cabo, el título que se le dio es Aprende a comer saludable. Sí, la fecha de implementación fue el 12 de mayo del 2023. La institución en donde se lleva a cabo esta estrategia, como ya lo mencioné, es Jardín de Niños General de la Luz Enríquez. El número que se registró de integrantes fueron 30 asistentes. Duración de la sesión fueron de 60 minutos aproximadamente, o quizás un poquito más, porque después al finalizarla, ya cuando los papás se retiraban, algunos de alguna forma personal querían puntualizar alguna duda que tenían con los pequeños. Entonces, también tuvimos esa parte de poder asesorarlos. Ok. Eh, el objetivo de esta estrategia educativa, de forma general, pues era desarrollar una estrategia educativa adecuada a las características de la población que pertenece al Jardín de Niños General de la Luz Enríquez, ¿sí? Y poder proveer un tema de interés común, pues denominado que era lo primordial, aprende a comer saludable, que coadyuve a controlar o a resolver los problemas detectados en los integrantes de esta población. Y bueno, y finalmente un objetivo más focalizado. ¿Cuál era el objetivo de tener esta sesión con los asistentes? Pues mostrar a la población objetivo el plato del bien comer, su clasificación, las reglas para su armado, las sugerencias de uso, ajá, qué alimentos y qué nutrientes lo integran para poder ayudar a esta población a incorporar nuevos hábitos, estos hábitos de alimentación y comida saludable, pues para la vida diaria, ¿no? Básicamente eso fue. Entonces nosotros tenemos que tuvimos un inicio, un desarrollo y un cierre en nuestra plática taller. Me refiero a plática taller
porque pues se ejemplificaron mediante opciones visuales. No se pudo utilizar un proyector como tal porque la escuela, en el área en donde se iba a llevar a cabo la plática taller, no cuenta con ningún proyector instalado y no tiene una área pues propicia en donde pudiera recibir esta cantidad de papás, poderlos tener de forma cómoda, porque pues cabe mencionar que el municipio en donde está ubicado y en donde yo realicé mis prácticas, básicamente estamos hablando de temperaturas de 42 grados, 45. Entonces no se podían tener a los papás como pues en un espacio cerrado. Y pues se decide realizarlo en las instalaciones del preescolar, del jardín de niños, en este espacio pues abierto, ¿no? Para poderlos recibir y que estuvieran pues de lo más cómodo posible. Bueno, pues en el inicio, la secuencia didáctica, ¿cuál fue? Darle la bienvenida a los asistentes y pues la presentación personal, ¿no? Presentación de la sesión, evaluación inicial también del cuestionario para poder evaluar ese aprendizaje, ese nivel de percepción de la información y la recuperación de saberes previos también se trabajó. ¿Cuál fue la estrategia de, de, de uso, no? Pues conversar con los asistentes en lenguaje suave, amable y completamente coloquial. Traté siempre de utilizar terminología coloquial que no fuera nada complicado de entender, que fuera 100% posible de entender para los asistentes y de hacerlo pues siempre sentir cómodos e interesados en el tema, que no sintieran que fuera un tema complicado, sino un tema amigable, que pudieran recibirlo de la mejor forma para poderlo hacer parte de sus hábitos. Aplicación del cuestionario de forma individual. Se aplicó a los asistentes el cuestionario. Eh, las preguntas siempre fueron sencillas y abiertas, dirigidas a todos los asistentes sobre el plato del bien comer, que en este punto fue el tema principal, sí, ayudarlos a visualmente poderlos enfocar a, a identificar el plato del bien comer y llevarlo como ejemplos para aterrizarlo. Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Las preguntas que se hicieron de forma abierta a quien deseara participar, que cabe mencionar, sí hubo participación de los padres. eh, Estoy muy agradecida y muy feliz porque vi reflejado pues parte de mi trabajo, ¿no? Realmente los papás estaban muy interesados y estuvieron bien participativos. Las preguntas que se hicieron para poder recuperar esos saberes previos y saber cómo me encontraba yo con estos padres, pues ¿habían visto o escuchado algo acerca del plato del bien comer? ¿Alguno de ustedes ya lo conocían? ¿Alguien me puede comentar si ya conocen su clasificación? ¿Cuál es la clasificación? Bien, y para llevar a cabo, sí, este inicio, pues, ¿qué medios y qué material se estuvo utilizando? Pues básicamente utilizamos bocina y micrófono para que pudieran estar escuchando los padres, los asistentes, perdón, y para contestar las encuestas que se les prestaron, pues también se le proporcionaron bolígrafos. Estos bolígrafos yo los decoré con pues detalles alusivos a los alimentos nutritivos para pues todavía lograr captar más la atención del papá y que se sintiera cómodo y en sintonía con esta charla. Y pues los cuestionarios impresos que se les provieron a los papás. El tiempo aproximado fueron 10 minutos en llevar a cabo el inicio. Después yo continúo con el desarrollo de esta estrategia, ¿sí? En donde comienzo la plática Aprende a comer saludable basado en el plato del bien comer. En este momento la estrategia que yo utilizo es pues abordar el tema eje de la sesión,
empiezo con una exposición y un taller demostrativo. Aquí es en donde pues me gustaría explicar un poquito más, ¿sí? La estrategia pues la utilizo para estimular la participación de los papás a través de algo bien importante que fueron unas tarjetas enmicadas de imágenes de alimentos reales y me gustó utilizar dos elementos principales. Aquí lo voy a mencionar. Pues vuelvo a utilizar la bocina y el micrófono en todo momento para poderme escuchar de forma correcta. Y aquí voy a puntualizar este material que utilicé. Para lograr captar la atención de mi público, utilicé estos carteles nutricionales impresos. Estos carteles fueron impresos en full color y eran grandes, tenían unas medidas aproximadas como de unos 60 de largo por unos 60 de ancho, más o menos aproximadamente. Eran muy, muy grandes. Y me gustó porque los papás podían visualmente aterrizar bien las imágenes y los elementos. Posteriormente utilicé unas tarjetas de los alimentos de mayor uso en mi comunidad, de mayor uso en casa para los padres de familia en la comunidad y en la población objetivo. Entonces estas imágenes no eran dibujos, eran imágenes reales impresas. Posteriormente pues las enmiqué y las recorté. Entonces sí eran de un tamaño bastante grande y visualmente pues eran bastante atractivas. Básicamente con esto pude hacer el desarrollo, iniciar la charla y pues poder explicar a los padres qué era el plato del bien comer, de dónde surgía el plato del bien comer. Fue una charla pues muy amena en donde de forma rápida y efectiva les hice saber a los padres de familia que era una estrategia de nuestro gobierno, que era una estrategia en materia de alimentación, de nutrición, que era un plato muy fácil de entender. Eh, Pude puntualizar bastantes alimentos, mencioné a los padres de familia los nutrientes, les hice conocer los nutrientes que aportaba cada grupo, hicimos ejemplos. Entonces básicamente eh, también noté participación en los papás, estaban atentos, repetían los nombres de los alimentos cuando mostraba las tarjetas. este, los noté que estaban como muy adentrados en el tema. Y finalmente, pues cuando ya fue la parte del cierre, pues aquí la secuencia didáctica, lo que se realizó pues fue la evaluación final, ¿sí? ¿En qué consistió? Pues en aplicar el cuestionario por segunda vez a los asistentes para ver el nivel de comprensión que habían tenido con la implementación de esta estrategia educativa, ¿sí? Y pues se aplicó también, tuvimos material que refuerza los saberes, que en este caso pues fueron los trípticos y los juegos que realicé al final de la plática. Eh, esta, este cierre me gustó mucho porque realmente pude ver reflejado en la participación de los papás que estaban comprendiendo, que habían comprendido la secuencia de cómo mejorar nuestros hábitos de alimentación. ¿Qué debo de tener en mi plato? ¿Qué debe de tener el lunch de mi hijo? ¿Qué debe de tener mi desayuno, mi comida, mi cena? ¿Qué alimentos nutritivos puedo implementar en la vida diaria? ¿Qué alimentos no me aportan nutrientes? ¿Qué alimentos no están en el plato del bien comer, como los azúcares y todos estos alimentos procesados que no debo de incluir en los alimentos, en mis platillos, en mi dieta habitual, ¿no? Sino de forma ocasional? También manejé la parte de respetar esta parte
de nuestros usos y costumbres por la comunidad en la que nos encontramos y de poder disfrutar de los alimentos, inclusive en las fiestas infantiles, pero de forma ocasional, quitarlos de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, ya en este cierre fue increíble, me fue increíble en esta estrategia. Primero, pues brindé un resumen breve y conciso de lo visto, sí, a mis participantes y volvimos a puntualizar con más ejemplos de armados de platillos, de escoger los grupos, cuántas cantidades, qué alimentos. Al finalizar esto, pues resolvimos dudas de los asistentes. Hubo todavía algunos padres que tenían inquietud con algún alimento, por ejemplo, qué tipos de aceites eran los más recomendables, si había marcas más recomendables en el consumo también de panes integrales, por ejemplo. Entonces se puntualizaron algunas dudas que surgieron, eran sobre todo en marcas de productos. Eh, y pues una forma de poder reforzar todavía más estos conocimientos fueron que yo realicé 2 concursos y pues también para atraer la atención de los papás y hacer amena, ¿no? Esta estrategia y que se fueran con toda la información suficiente y basta. Eh, el primer concurso que realizo, pues lo denominé el mejor Nutrimenú, por así decirlo, en donde solicité, por ejemplo, participaron ahí al azar, fueron 2 padres de familia que pasaron al frente, tomaron el control con el micrófono y la misión era realizar cada quien un platillo con todos los elementos que ya habíamos visto del plato del bien comer. Entonces, cabe mencionar que independientemente hubo mención de la utilización de los alimentos hídricos, que lo recomendable es consumir agua potable simple, siempre y en todo momento. Entonces los padres pasan, los asistentes pasan y la forma en la que participan pues fue creando un platillo con estas estrategias del plato del bien comer, con todas las características que ya habíamos visto, con los saberes previos. Y entonces cada asistente menciona el plato, el platillo que estaba eligiendo y ya lo menciona al final y los demás asistentes, entre ellos con aplausos, eligen qué platillo cumple con las características del plato del bien comer y además pues suena muy rico, ¿no? Para poderlo realizar. Entonces así es como pues ya el participante que resulte con la mayor ovación de aplausos era quien se iba a llevar un premio, que en esta ocasión yo preparé unas tazas sublimadas de cerámica con motivos igual nutricionales a los asistentes. Y bueno, fue un momento muy bonito porque pude ver que los papás habían entendido exactamente cómo, cómo formar el plato del bien comer. Me dieron muchas opciones, interactuaron entre ellos, fue muy bonito y realmente vi reflejado el aprendizaje de ellos. Y posteriormente realicé otro concurso con una lotería de frutas, digamos que eran cartas. De igual forma, en lugar de tener nuestra lotería común, pues tenía figuras de frutas y entonces igual fueron asistentes escogidos al azar, se repartieron las tarjetas y yo era el moderador porque iba cantando las frutas. Quien llenara la carta primero, pues era y tenía que decir la frase, me encanta la nutrición o yo amo la nutrición. Entonces, quien cantara primero se iba a ganar el premio. Así que los papás pues estaban muy motivados, muy emocionados por participar y en reforzar porque pues estuve la lotería de frutas pues tenía
todas las frutas que comúnmente nosotros los mexicanos utilizamos. Entonces era una forma de reforzar también, ¿no? ¿Qué frutas, qué alimentos pueden seguir incluyendo? Bueno, terminamos esta parte. Finalizo en aplicar nuevamente el cuestionario a cada uno de los asistentes para poder recuperar mi inicio y mi final, el nivel de conocimientos y saberes previos de mi población y poder recuperar después de esta implementación de estrategia, obviamente, cuál era, ¿no? ¿Qué aprendizaje se habían llevado mis participantes? Eh, Recojo el cuestionario y me despido, doy las gracias a todos los asistentes y reparto ese tríptico con la información relevante de la sesión. Cabe mencionar que inclusive, o sea, los papás, hasta los asistentes, perdón, se formaron para poder recibir su tríptico, estaban muy emocionados. Me, me, Me llenó de mucha satisfacción poder ver realmente la participación de los padres de familia. Bueno, pues parte del contenido extra del, 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 de, de esta estrategia fue que de forma general mencioné la estructura del plato del bien comer, la clasificación del plato del bien comer, que es verduras y frutas, consumir muchas, de forma moderada los cereales, de forma poca es las leguminosas y los alimentos de origen animal, forma abundante agua simple, siempre potable en todo momento. Mencioné que era importante la recomendación de 3 comidas principales, 2 colaciones, 3 comidas principales, 2 colaciones, con siempre tratar de incluir los 3 grupos de alimentos, hacer siempre mover los alimentos en estos 5 tiempos de comida para tener una mejor variedad. Siempre puntualicé que era importante consumir alimentos, frutas y verduras de temporada con cáscara, en todo momento preparar nuestros alimentos con higiene, lavar, desinfectar en todo momento, y el área en donde realizamos la cocción de los alimentos, utilizar agua potable para poder preparar nuestros alimentos, también fue una indicación, una recomendación. Puntualicé las características de las proteínas, carbohidratos, verduras y frutas, como verduras y frutas nos aportaban nutrientes, agua, antioxidantes, vitaminas y minerales. Las proteínas eran de igual forma las encargadas de crear tejido en nuestro cuerpo, y de igual forma puntualizar que los cereales eran los carbohidratos y que eran los encargados de proveernos la energía a nuestro cuerpo, ¿no? Puntualicé que era importante incluir los 3 grupos de alimentos porque nos proveen nutrientes de diferentes, y al incluir los 3 pues los potenciamos de una forma favorable. Mencioné que este plato del bien comer también está sufriendo una actualización, y qué importante pues posteriormente ver esta actualización, ya que en la fecha en la que yo pues estuve realizando las pláticas para los asistentes aún no estaba modificada la NOM 43. Entonces, también proví a los papás de la información sobre las grasas saludables. Les hice notar que en el plato del bien comer, pues eran esos elementos que se van a modificar en el nuevo formato, pues eran las grasas, que no incluía aceites, no incluía azúcares añadidas, que eran alimentos que pues no teníamos que consumirlos, ya que los que consumíamos nos proveen esos nos aportan esos nutrientes y de forma saludable. Aunado a esto, igual mencioné pues la regla de siempre preferir carnes blancas encima de las rojas, de preferencia hacerlo de forma pues más habitual, las carnes
las carnes blancas, preferir cortes magros, reducidos en grasa y el aporte de las grasas saludables. Se los hice saber a los papás que podíamos implementar, por ejemplo, aceite de oliva en crudo, las aceitunas, linaza, semillas de chía, cacahuates, nueces, almendras, pistaches, a lo que tuviéramos más acceso, cacahuates, todos en su forma natural y no procesados, y eliminar de nuestros alimentos pues las azúcares añadidas. Siempre tratar de utilizar alimentos de origen natural, no procesados, preferir siempre nuestras verduras y frutas con cáscara para el mayor aporte de fibra, cereales integrales, preferir cereales integrales encima de nuestros cereales pues refinados, ¿no? Al igual que las pastas. Básicamente esta fue la información más concreta que pude proporcionar y finalicé también con las 6 principales causas de muerte en los mexicanos para el 2022, haciendo referencia a que todas estas patologías pues tienen que ver con nuestra nutrición, que era importante salvaguardar nuestra nutrición desde pequeños para poder impactar nuestra vida y nuestra salud, nuestro modo de vivir de una forma más saludable cuando seamos adultos. Y si ya estamos adultos, mejorar nuestra calidad de vida a través de mejorar nuestros hábitos de alimentación y no caer en esta situación. Los elementos que utilizamos para poder llevarlo a cabo fueron bocina y micrófono en todo momento, los carteles impresos nutricionales que mencionaba, las tazas sublimadas con motivos nutricionales que fueron los premios para los padres ganadores, las cartas de tipo lotería, que eran de frutas, las semillitas de frijol también para poder marcar los puntos, los cuestionarios impresos que fueron entregados y los trípticos con toda la información relevante que pues se llevaron los padres. Aproximadamente en esta actividad pues nos llevamos 20 minutos. Bien, los resultados. Bien, los resultados que obtuve, aquí los muestro. El cuestionario, estas son las 7 preguntas que se aplicaron a los asistentes y los resultados que obtuvimos los tengo aquí en esta gráfica de barras. Tenemos en nuestro eje las preguntas de la 1 a la 7. eh, de la 1 a la 7. Aquí lo podemos ver. Aquí está, de la 1 a la 7. Ok. En este punto, en la pregunta número 1, ¿considera que es posible prevenir el sobrepeso y la obesidad desde la infancia? Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Que básicamente 5 padres contestaron que sí y 25 que no. 25 padres en familia, que son los datos más relevantes. 25 de un total de 30 asistentes creen que no es posible prevenir el sobrepeso y la obesidad desde la infancia. Posteriormente, en la pregunta número 2, 22 personas consideran que el desempeño escolar de su hijo se relaciona con la alimentación, no consideran que se desarrolle con la alimentación el desempeño escolar. Pregunta número 3. ¿Sabía que el plato del bien comer se divide en 3 grupos de alimentos? Pues aquí básicamente los padres no conocían nada. Los asistentes y 30 personas contestaron que no lo conocían. La pregunta número 4. ¿Es verdad que el plato del bien comer nos ayuda a integrar una alimentación correcta? Pues como no lo conocían, también tenemos que 30 mismos asistentes contestaron que no. Considera, pregunta número 5, que la desnutrición es una enfermedad. Y aquí hay 23 asistentes me consideran que no es una enfermedad la desnutrición y 7 sí. Y en la pregunta número 6, ¿es correcto ofrecerle a su hijo diariamente bebidas azucaradas? Pues aquí vemos que básicamente sí, 24 personas, 24 asistentes consideran que sí es correcto, no ven mal proporcionar bebidas azucaradas a los niños, a sus hijos, y solamente 6 participantes dicen que pues, no es correcto. Y finalmente, en la pregunta número 7, considera que combinar alimentación correcta, beber agua simple, potable y realizar diario actividad física es saludable, pues mencionan
20 que sí tienen como una idea de que pues consideran que sí es saludable y 10 personas pues como que no están muy ubicadas y dicen que no. Cabe mencionar que también dentro de la estrategia nutricional, un campo importante, hice mucho hincapié en la actividad física, en la combinación de estos tres elementos. Alimentación correcta, correcta hidratación y actividad física. Y después de la charla, en el cuestionario final que se aplicó, volvemos a realizar los cuestionarios y vemos la mejoría impresionante. Yo estoy feliz. Aquí un total de 30 asistentes sí consideran que es posible después de la plática prevenir sobrepeso y la obesidad en la infancia. Sí, 30 asistentes consideran que el desempeño escolar de su hijo se relaciona directamente con la alimentación que recibe. 30 asistentes ya saben que el plato del bien comer se divide en 3 grupos de alimentos. En la pregunta número 4, 30 asistentes nuevamente ya aseveran que el plato del bien comer sí nos ayuda a integrar una alimentación correcta. En nuestra pregunta número 5, ¿considera que la nutrición es una enfermedad? Correcto. Los padres reflexionan después de esta charla y sí consideran. Y en la pregunta número 6, ¿es correcto ofrecerle a su hijo diariamente bebidas azucaradas? Tenemos aquí una respuesta favorable. El total ya sabe que no es correcto ofrecer diariamente bebidas azucaradas procesadas a sus hijos. Y finalmente la pregunta número 7, pues dice, ¿considera que combinar alimentación correcta, beber agua simple y potable y realizar bien actividad física es saludable? Sí, aquí ya me dicen que sí consideran. Los que estaban en duda ya no, se reafirman los conocimientos y básicamente esta es la increíble respuesta de los asistentes, en donde me refleja a través de esta gráfica de barras que efectivamente los conocimientos los adoptaron, los adhirieron y los reflejaron. Cabe mencionar que después de estas charlas que yo tuve con los padres de familia, con los asistentes, vi los lunch de los niños con las características del plato de bien comer. Fue sorprendente. Realmente lo están llevando a cabo. Y bueno, pues finalmente llego al final de mi presentación. Profesor, le envío un saludo muy cordial y esto es todo. Gracias.